Bien, pues sabemos que entre estas dos tablas tenemos que establecer una relación que solo puede ser de tres tipos: uno a muchos, muchos a muchos o uno a uno. Vamos a empezar poniéndole un nombre a la relación. Por ejemplo, pues trabajar. En una empresa trabajan trabajadores. Vale, a ver si le puedo poner el nombre aquí debajo. Pues la relación la voy a llamar trabajar. En una empresa trabajan trabajadores y los trabajadores trabajan en una empresa. Para definir qué tipo de relación necesito entre estas dos tablas, o entre cualquiera dos tablas, siempre voy a hacer las mismas, digamos, preguntas. Voy a preguntarle a una fila de esta tabla con cuántas filas de la otra tabla como máximo se puede relacionar. ¿Solo con una o con varias? ¿Vale? Es decir, a la tabla empresas le pregunto con cuántas filas de la tabla trabajadores se puede relacionar, con una o con varias como máximo. Es decir, en una empresa, ¿cuántos trabajadores pueden trabajar? ¿Uno o varios? Pues la respuesta va a ser que pueden trabajar en una empresa varios trabajadores, y eso lo vamos a representar con una M o con una N, como queráis. ¿Vale? En una empresa pueden trabajar muchos trabajadores. Y ahora hacemos la misma pregunta, pero en el otro sentido, empezando en la otra tabla. Es decir, una fila de esta tabla, ¿con cuántas filas de la otra se puede relacionar? Una fila de trabajadores es un trabajador. ¿En cuántas empresas puede trabajar? ¿En una o en varias? ¿En cuántas empresas como máximo puede trabajar? ¿En una o en varias? Ya hemos dicho que en el mundo real pues podría ser en varias, pero en el problema que tenemos que resolver, que tenemos que representar, nos han indicado muy claramente que un trabajador únicamente puede trabajar en una empresa. Por lo tanto, un trabajador solo puede trabajar como máximo en una empresa, que es lo que vamos a poner aquí, un 1. ¿Vale? Pues entonces ya acabamos de representar, de decidir qué tipo de relación tenemos entre estas dos tablas. Tenemos una relación 1 a muchos. Así que vamos a dibujar la relación 1 a muchos. En este caso muchos a 1, pero me da igual. Copio. Pego. Lo tengo que mover. Vale. Una relación 1 a muchos. Hemos dicho que la parte oscura del rombo representa el muchos y la parte en blanco representa el 1. Por lo tanto tengo este dibujo al revés, así que lo tengo que cambiar, así. Ahora sí. Voy a ajustarle la posición. Ahí. El 1 se queda aquí, el muchos se queda aquí. Esto es importante. La parte de trabajadores es la parte del muchos. ¿Vale? La parte de trabajadores es la parte del muchos. Y la parte de la empresa es la parte del 1. Y se queda aquí. ¿Vale? La parte blanca el 1, la parte oscura el muchos. ¿Por qué es tan importante tener claro qué tabla es el 1 y qué tabla es el muchos? Pues porque la tabla a la que le ha tocado el muchos, la parte del muchos, es la que va a soportar, digamos, la relación. Es la que vamos a tener que modificar para poder representar, para poder implementar esta relación 1 a muchos en LibreOffice. ¿Qué cambios tenemos que hacer en la tabla trabajadores en la tabla del muchos? Pues tenemos que añadirle un campo más, una columna más a esta tabla, que en realidad va a ser la clave primaria de la otra tabla, la clave primaria de la tabla empresas. ¿Vale?
si nos vamos al texto que tenemos, pues resulta que a la tabla de muchos, a la tabla de los trabajadores, tendremos que añadirle una clave nueva, perdón, un campo nuevo, que va a ser la clave primaria de la otra tabla. Si esto, bueno, vamos a ver primero aquí. Podemos establecer claramente una relación uno muchos entre estas dos tablas. Para ello añadiremos a la tabla trabajador o trabajadores, es la tabla de los muchos, una columna que sea la clave principal de la tabla empresa. Esta columna será la clave ajena de la tabla trabajador. Esta columna que añadimos a la tabla trabajador se llama también clave ajena, porque la información que guarda es, podemos decir que es ajena a esta tabla, solo se utiliza para hacer referencia a otra tabla. Y es la que se utilizará para establecer la relación entre las tablas. Por lo tanto, la tabla trabajador quedará así, ¿vale? Si esto lo representamos, lo implementamos realmente en LibreOffice, pues tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a abrir una base de datos nueva. He abierto una cosa que no toca. A ver, cierro aquí. Voy a LibreOffice, creo una base de datos nueva utilizando el HSQLDB y la voy a llamar trabajar o trabajos, ¿vale? Le voy a llamar trabajos y en esta base de datos pues voy a tener que crear dos tablas. Una va a ser empresas, que va a tener la tabla empresas, va a tener el campo CIF de la empresa. Vamos a dejarlo un entero, un valor automático. Voy a guardar el nombre de la empresa y la ciudad donde está la empresa, ¿vale? No voy a guardar nada más, ¿vale? Va a ser la tabla empresas. ¿Vale? Voy a crear la tabla de los trabajadores. De la tabla de los trabajadores voy a tener el NIF, el NIF de cada trabajador, que va a ser un tipo texto. Y voy a tener el nombre y voy a tener los apellidos de cada trabajador. Esto lo defino como clave primaria, clave principal. Y guardo las tablas. Esta es la tabla trabajadores. Una vez que tengo creadas las dos tablas, pues podría ir completando algunos campos, algunos datos. Por ejemplo, empresa, pues golosinas. Esta va a estar en Elche. Otra empresa, pues hacemos zapatos, también va a estar en Elche, y así con todas las que queramos. Luego en trabajadores, pues lo mismo, iríamos completando sus datos. Nombre Pepe Pérez, Juan López, y así con todos. ¿Vale? Ya tengo representadas las dos tablas de mi base de datos. Si nos fijamos en lo que hemos dicho, pues a la empresa trabajadores, para representar, para implementar la relación uno a muchos, lo que tenemos que hacer es añadirle una nueva columna, que va a ser la clave primaria de la otra tabla. Vale, pues a la tabla trabajadores, la tabla que representa o que soporta la parte del muchos, le tengo que añadir, la tengo que editar y le tengo que añadir un nuevo campo que va a ser la clave principal de la otra tabla. Y es muy importante, voy a abrir para editar también la otra, es muy importante que, a ver si las veo, aquí las tengo las dos, ¿vale? Aquí tengo editada la tabla de trabajadores y aquí editada la tabla de empresas. En la tabla de trabajadores tengo que añadir
un nuevo campo que va a ser exactamente igual que la clave principal de la otra, ¿vale? Como va a ser la clave ajena, a mí me gusta ponerle como nombre a esta clave ajena, que en realidad le podéis poner el nombre que queráis, como si queréis poner el perico de los palotes, pero yo os recomiendo que le pongáis siempre el nombre siguiendo este formato. Como nombre le ponemos el mismo nombre que tiene la clave principal de la otra tabla, CIF, seguido del nombre de la tabla en la que se encuentra, que es la tabla empresa. ¿Vale? De esta forma, solo con ver el nombre del campo, yo ya sé que este campo va a ser una clave ajena a la tabla empresas. ¿Vale? Como digo, esto no es obligatorio, podéis poner el nombre que queráis, pero de esta forma se os va a facilitar mucho el trabajo. ¿Vale? Y luego, lo más importante, que sí que es obligatorio, es el tipo del campo. El tipo del campo tiene que ser exactamente igual que el tipo del campo de la clave principal de la otra tabla. En este caso tiene que ser entero, integer. Tiene que ser exactamente el mismo. ¿Vale? Entero, integer, entero, integer. Esto sí que es obligatorio. Si no lo hacemos así, no funcionará bien. Vale, pues guardamos las dos tablas otra vez, la cerramos. Y ya hemos modificado la tabla de trabajadores para poder soportar la relación uno a muchos. ¿Vale? La tabla de trabajadores, aunque no lo indicamos aquí, las claves ajenas no se indican, le hemos añadido ya esa columna nueva que es la clave principal de la otra tabla. Es decir, hemos añadido a la tabla trabajador una columna más, esta que vemos aquí. Vale, pero en realidad aún no hemos terminado. Tenemos las dos tablas, pero para LibreOffice, pues esta tabla, en realidad, a LibreOffice ahora mismo esto le importa un pepino. Quiero decir, es una tabla en la que le hemos añadido un campo. LibreOffice no representa ninguna otra variación. Si vemos las dos tablas, pues vemos aquí, tenemos dos empresas, tenemos dos trabajadores. Si queremos indicar que un trabajador trabaja en una de estas empresas, lo único que tenemos que hacer es, en esta columna, indicar el CIF de la empresa en la que trabaja. ¿Vale? El código de la empresa en la que trabaja. Pues, por ejemplo, digamos que Pepe trabaja en la empresa que hacemos zapatos, pues tendríamos que ponerle el código de esa empresa, el 1. Que Juan trabaja en la otra empresa, pues le pondríamos el 0. Si tuviéramos más trabajadores, 3, a ver, voy a poner un par de trabajadores más. María, Fernández, Pepa, Pic, ¿vale? Voy poniendo todos los que quiera y como veis los puedo dejar en blanco, puedo poner el código de la empresa en la que trabajan y ahora mismo podría poner, por ejemplo, como código 7. Si nos fijamos en el 7, no hay ninguna empresa con el código 7. Ahora mismo yo puedo poner el código de la empresa que quiera porque estas tablas todavía no están relacionadas. ¿Vale? Cuando realmente estas tablas estén relacionadas, en el código de empresa solo podré poner códigos de empresas que estén en esta tabla, cuando estas dos tablas estén relacionadas. ¿Vale? Ahora mismo no lo están y me deja poner un código que no existe todavía aquí. ¿Vale? Lo que sí que puedo hacer es dejarlo en blanco. Vale, pues ¿cómo termino de decirle a LibreOffice que estas dos tablas están relacionadas mediante este campo y este campo, la clave principal y la clave ajena? Pues vamos a verlo. Para ello tengo que ir a herramientas, ¿vale? Estoy en la ventana principal de LibreOffice
me voy a herramientas, relaciones. Y lo primero que me sale es esta ventanita donde puedo añadir tablas. Bueno, hago doble clic, añado una tabla, hago doble clic, añado otra. Puedo modificar el tamaño para que se vean bien y las puedo colocar como yo quiera. Vale, lo único que tengo que hacer para terminar de establecer la relación es, me voy a la tabla del muchos, del trabajadores, y mira aquí lo que tengo puesto. Tengo un campo con un nombre y indicándome una tabla. Esto quiere decir que este campo que tengo aquí es una clave ajena a un campo de otra tabla. Así que lo único que voy a hacer es pinchar y arrastrar sin soltar sobre la clave principal de la otra tabla. Y ya me indica aquí la relación 1 a muchos. Acabo de establecer una relación 1 a muchos entre estas dos tablas.